Amigos, ¿cómo están, familia? Muchas bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes. Quiero invitarles en este tiempo a que me puedan seguir, ¿no? Allí en el canal de YouTube, Iglesia Casa de Misericordia. Agradecido desde ya a los que los están haciendo en este tiempo, para poder compartir mensaje de Dios, palabra del Señor, tener comunión, comunicación y contacto con cada uno de ustedes. Así que muy agradecido de parte de Dios por estar allí, por tenerlos con nosotros, la familia de Casa de Misericordia. Quiero hoy leerles las escrituras en el libro de San Marcos, capítulo 15, verso 21. El subtítulo es Crucifixión y muerte de Jesús. Dice así la palabra del Señor: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Conocemos el contexto, que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber pasado por muchísimas cosas, mucho sufrimiento, el Señor ya iba camino a la crucifixión y evidentemente todo lo que había pasado en su cuerpo, los castigos que había recibido, habían debilitado su cuerpo. Entonces seguramente ya no aguantaba llevar solo ese madero, esa cruz. Y dice la Biblia que obligaron a uno que pasaba. Mire usted hasta esa primer coma que aparece en la Biblia. Si usted lee así nomás, la verdad que pareciera una persona que nadie conoce, no sabemos bien quién es. Era alguien que pasaba, e incluso dice que lo obligaron, no fue voluntad de la persona, no fue porque fue llamado a misericordia por ese hombre que estaba llevando con mucho sacrificio el madero, sino que fue obligado a llevar la cruz con el Señor, y no tiene identificación hasta allí. Uno que pasaba, podría haber sido cualquiera, no tenemos mucho conocimiento hasta allí. Pero de repente la Biblia dice Simón de Cirene. De pronto la Biblia nos da un nombre, y ese nombre es Simón, y también sabemos la ciudad de donde viene, Cirene, Simón de Cirene. Pero lo que más me llama la atención es lo que sigue, la otra parte, después de la segunda coma de ese versículo. Mire usted, dice, padre de Alejandro y de Rufo. Ya tenemos más datos. Pero qué interesante, ¿quién pondría tantos datos en una persona que fue obligada a hacer algo que posiblemente no quería? Y que seguramente, como cualquiera de nosotros, se habría arrimado a un lugar donde había mucha gente, simplemente por curiosidad, como lo solemos hacer nosotros. Pero dice que fue obligado a llevar una cruz, y nos da más datos. Luego dice padre de Alejandro y de Rufo. De pronto sabemos el nombre de la persona, y también tenemos el dato que tenía al menos dos hijos. Uno se llamaba Alejandro y otro se llamaba Rufo. Que algo para que alguien que fue obligado a hacer algo tengamos tanto dato nos llama la atención. Entonces dice que venía del campo a que le llevase la cruz. Bien, hasta allí la lectura es interesante. Si lo analizamos desde el punto de vista, es que ¿por qué la Biblia nos da tanto dato? De golpe, de ser una persona que fue obligada, dice, una persona que simplemente pasaba, la Biblia nos da más datos. Se llamaba Simón, venía de Cirene y era al menos padre de dos hijos, Alejandro y Rufo. Qué interesante. Yo creo que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un porqué y tiene un para qué. Tiene un propósito. Lo que Dios hace siempre tiene propósito. Por lo tanto, yo quiero buscar el propósito del por qué la Biblia me da de pronto tantos datos de estas personas. Y lo que más me llama la atención también es el nombre de los hijos. Me da el nombre de los hijos, Alejandro y Rufo. Entonces busco más abajo en mi Biblia Reina Valera, y encuentro en la concordancia Romanos 16:13. Como buen curioso que soy y que somos todos, vamos a leer Romanos 16:13, escrito por el apóstol Pablo. Note esto, por favor, escrito por el apóstol Pablo. Romanos 16:13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, a su madre y mía. Lo dice el apóstol Pablo, saludad a Rufo. ¿Quién era este Rufo? Nada más y nada menos que el hijo de Simón de Cirene, que ayudó al Señor a llevar la cruz. Ahí tiene entonces importancia el por qué la Biblia al principio da el nombre de los hijos de Simón. ¿Por qué dice entonces padre de Alejandro y de Rufo? Porque después Rufo y la madre de Rufo, la
esposa de Simón, es decir, toda la familia sirvieron al Señor después de este acontecimiento. Es decir, que desde un acontecimiento que para Simón era algo que fue obligado a hacer, de pronto se convierte en un acto relevante para transformar toda su familia, de tal manera que su esposa y sus hijos fueron siervos de Dios. Y no solamente eso, fueron discípulos del apóstol Pablo. Dice, saludar a Rufo, escogido en el Señor, el hijo de Simón, un hombre que fue obligado a llevar la cruz, sin tener él intenciones de hacerlo, se transformó en un siervo del Señor. Y dice Pablo, y a su esposa, a su madre, perdón, y a su madre y mía. Pablo lo tiene como también a la esposa de Simón como una madre espiritual. Note usted, ¿qué pasó entonces en el medio que hubo una transformación tan grande de un don nadie a un siervo de Dios? Entonces es que, ¿sabe qué pienso? Que muchas veces hay cosas que nosotros no entendemos en la vida. Yo creo que nos pasan cosas que no siempre entendemos. Es más, a veces tenemos que hacer cosas como que obligados a hacer, ¿no? Como que a veces no nos gusta mucho, pero tenemos que hacerlo. Y yo creo que en Dios todo tiene un propósito. Si nosotros estamos bien con Dios y hay cosas que por ahí no nos gusta mucho hacer y tenemos que hacerlo, hagámoslo, porque hay un propósito en todo lo que Dios nos manda a hacer. Yo no sé lo que pasó en ese tiempo, en ese lapso donde Simón y Jesús caminaron juntos. No nos dice mucho la Biblia, pero sí sé que algo pasó allí. Sí sé que hubo un encuentro personal allí entre Simón y Jesús. Simón no fue el mismo hombre que volvió a su casa al hombre que venía del campo. No fue el mismo hombre. Hubo una transformación, hubo un cambio en ese proceso de estar junto a Jesús, de tener un encuentro con Jesús. Y de eso quería hablarte. Es que es importante tener un encuentro con Jesús. Y luego, ¿sabes qué? Quizás ese encuentro con Jesús, no es agradable. ¿Por qué? Porque tengo que tener un tiempo para Él. Tengo que hacerme tiempo para Dios. Tengo que dejar cosas que quizás a mi carne le gusta, pero tengo que dejarlo porque necesito ese encuentro con el Señor. Y aunque a veces a mi carne no le guste, la tengo que obligar a llevarla a un encuentro personal. Decía el rey David, alma mía, alaba al Señor. De alguna manera, Él le pedía a su alma. Y es nuestra alma donde están nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos, que a veces no le agrada, no le gusta tener ese encuentro espiritual con el Señor. Pero tenemos que ir a ese encuentro. Ese encuentro de Simón y de Jesús cambió su vida, pero no solamente su vida, cambió su familia, cambió su esposa, cambió sus hijos. Si tú tienes esposa, tienes hijos o esposo que no están convertidos al Señor todavía, tienes que ir a un encuentro con el Señor. Tienes que buscar un encuentro. Sí, pero no tengo tiempo, pastor. Usted sabe que a veces no importa. Tienes que ir a ese encuentro porque va a haber un cambio. Va a haber un antes y un después, como pasó en esta familia. Por la obediencia, aunque obligada, de Simón, toda su familia se convirtieron en siervos de Dios. ¿Tú quieres que tu familia sirvan a Dios? Pues entonces tienes que buscar ese encuentro personal, tú primeramente, con el Señor. De alguna manera acercarse a la cruz de Cristo para que puedas tener ese encuentro con el Señor. Te animo a hacerlo. Te animo a que busques ese tiempo. Sí, quizás muchas veces estás cansado, puedes decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Es importante doblegar nuestra carne, ir a la presencia de Dios, buscar su rostro y poder decirle, Señor, aquí estoy. Aunque quizás tendría que estar haciendo otra cosa que me guste más que estar aquí, estoy aquí. Porque estoy creyendo en un cambio, en una transformación en mi hogar, en mi familia. Mis hijos que hoy están rebelados, apartados, van a ser siervos de Dios por la obediencia tuya. Tu esposa, acuérdate siempre esto, ¿sí? En el nombre de Jesús. Así que en este día te invito nuevamente a que te suscribas aquí al canal, pongas un me gusta y sabes qué, acércate más a Cristo, acércate más al Señor. Que Dios te bendiga muy, muy ricamente en este día.